está pasando y que parece que se avecina una catástrofe, y en ese momento ¿tú qué haces? Oh, sí, sí es cierto, y también entras en el mismo pánico igual que ellos. Ya van 2 semanas que estamos estudiando al profeta Habacuc y no terminamos de descubrir su grandeza. No terminamos de descubrir la visión que Dios le mostró. Es el único profeta que Dios no le habló. Es el profeta que vio una visión tan impresionante. Dios le mostró lo que se avecinaba. Se avecinaba una destrucción, se avecinaba un cautiverio, se avecinaba una esclavitud, se avecinaba algo desastroso, y Dios le mostró cómo iban a suceder todo, y le dio escenas tan terribles que él se agobió y le dijo: Señor, ¿hasta cuándo me vas a escuchar? Y nos damos cuenta que no por tus muchas oraciones Dios va a cambiar de parecer. Yo creo en el poder de la oración, pero muchas veces Dios tiene que provocar un proceso en nuestras vidas para que nosotros aprendamos. Y Él nos va a enseñar a resistir, porque eso fue lo que le enseñó a Habacuc. Resiste, resiste, resiste. Y lo que vemos en el profeta Habacuc, que era un hombre que conocía de música. Los estudiosos dicen posiblemente que era un hombre que era un levita. Y cuando él está orando, cita los salmos. Pero cuando él está en una situación tan difícil, tiene temor de decirle al pueblo: ¿cómo les digo, Señor? Y Dios en el capítulo 2 le dice: escribe la visión en tablas. Y la mayoría de nosotros siempre usamos ese texto para declarar una gran visión, una visión profética, una visión de prosperidad, una visión de abundancia. Gloria a Dios por eso, también tenemos que declararlo, pero Dios ya tiene todo escrito para nosotros, amén. Mas, sin embargo, muchas veces las personas no entienden que cada acción tiene una consecuencia. Y Dios está hablando aquí de acción y de consecuencia. Continúe conmigo. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Verso 1. Y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ahora yo te pregunto, ¿qué sería lo contrario a esto? ¿Qué pasaría si tú te olvidas de su ley? ¿Qué pasaría si tú en tu corazón no guardas sus mandamientos? ¿Qué pasaría? Se acortarían mis días. Se acortarían mis días. ¿Qué más? ¿Tendría el favor de Dios? No. Y no habría paz. Entonces Dios está hablando de una visión y la está declarando en tablas, y te está diciendo: quiero que hagas esto para que te vaya bien. No te está condicionando tu vida, simplemente te está diciendo: aprende a obedecerme. Y ese es un factor muy importante para nosotros en este año, la obediencia. Porque tú no puedes ser responsable si antes no aprendes a ser obediente. Así es. Y no puedes ser obediente si antes tú tomas la decisión de tomar el compromiso. Así es. Diga conmigo: el poder de la decisión. El poder de la decisión. ¿Saben que el poder de la decisión tiene un efecto colateral como daño o como beneficio? Veamos un poquito lo que está pasando en México. Alguien tomó una decisión, que la perspectiva es quitar la maldad, quitar la corrupción. Pero el efecto en unos es dañino. Entonces lo que él considera que es bueno, para muchos es malo. ¿Por qué? Por no saber resistir. Dios no nos está castigando, Dios nos está metiendo en un proceso fuerte. No, lo que está enseñándonos es saber administrarnos. ¿No es cierto? Así es. Porque muchos usamos el vehículo hasta para ir a la tienda enfrente. ¿En serio?
El sistema urbano no ha parado de funcionar. El tren eléctrico no ha parado de funcionar. Y la ciudad está en pánico. Yo no pude entrar al templo porque estaba llena la calle continua. Desde aquí hasta la gasolinera de allá. Estaban los policías desviándonos desde allá. Imagínense cuando sea el agua. Imagínate cuando sea el agua. Yo he pasado ese proceso del agua. El conjunto habitacional donde yo vivo, de repente las bombas se descomponen. Es un caos. Hemos estado por más de 15 días sin agua. Y hay que andar acarreando. Pero ¿sabe qué hace eso? Que uno sea creativo. Son muchos metros, son más de 100 metros para llegar a la cisterna de mi casa, que es tu casa. Y por mucho tiempo nosotros estuvimos acarreando agua en cubetas. La espalda mía, la espalda de mi esposa, la espalda de mis hijas acababa cansada, desbaratada todos los días. ¿Por qué? Porque mis hijas no dejan de bañarse. ¿Verdad? Y hasta 2 veces por día. Entonces hay que tenerles agua. El pastor no deja de bañarse todos los días. Entonces hay que tenerle agua. La pastora no deja de bañarse. Hay que tenerle agua. Porque trastes no hay, porque usamos desechables en ese tiempo. Y únicamente para el baño, la necesidad del baño es impresionante. Y tiene un daño terrible. ¿Sabes por qué? Porque las tuberías empiezan a oler, ¿no es cierto? Y lo que está enseñando Dios es que seamos creativos. ¿Qué hicimos? Compramos un rollo de manguera, compramos una bomba chiquita y nos abastecemos de agua desde allá hasta acá. Simple. Así de simple. ¿Qué es lo que tú puedes hacer con esta falta de gasolina? Pues tomar camión y levantarte más temprano a tu trabajo. Sacar la bici. ¿La bici no? O la bici. No vas con mucho cuidado porque los atropellan. ¿Y cómo los van a atropellar si no hay carros? Pero a lo mejor los atropella otra bici. Bueno, dice verso 4: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Cuántos quieren que la gente hable bien de nosotros? Amén. Gloria a Dios por eso. Ahora, ¿cuántos quieren hallar gracia ante los ojos de Dios? Amén. Pues la única manera de hallar gracia delante de Dios, ¿sabes qué es? Tener fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así es. Entonces yo no me puedo presentar a Dios si no tengo fe. Y primero tengo que tener fe en su existencia. Tengo que tener fe en quién es Él. No en lo que puede darme, sino en quién es Él. Y las primicias Dios las estableció para mostrarle a sus hijos quién era Él. ¿Está aquí? Amén. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel venía y traía el fruto del campo a Dios con la finalidad de que Dios tuviera gracia ante ellos, delante de ellos, dándoles el favor todo el año, que nunca les faltara. El año pasado, al final del mes de enero, terminamos presentando nuestras primicias, como lo vamos a hacer este último domingo del año. Del mes. Domingo del año. Y si yo digo que es del año, Es del mes. ¿por qué tienen que cambiar? No, es el último domingo del año. Porque es el domingo que se entregan las primicias. Ya no va a volver a entregar primicias, ¿o sí? Es el último domingo del año de oportunidad de poder entregar primicias. Es que no me entienden. Me saqué a la mano. Diga conmigo: honrar a Dios Honrar a Dios con todos los bienes con todos los bienes. me trae ganancia. Le trae ganancia. No es ganancia económica, No es ganancia. es ganancia espiritual. Es ganancia espiritual. Y es tranquilidad. Y es Es tranquilidad. tranquilidad. ¿Estás seguro de eso? Amén. Amén. Ok. No quiero que después mañana pasado: ay, pastor, no tengo dinero. Ay, pastor, no tengo para comer.
Es que no se trata de que si tienes para comer o no tienes para comer. Se trata de que tú estés tranquilo. Porque si tú dejas de comer un día, no te pasa nada. Si tú dejas de bañarte un día, no te pasa nada. Si tú dejas de tomar agua un día, posiblemente no te pase nada. Pero si no tomas agua 2 días, posiblemente ya empieces a tener cierta secuela. Porque el agua es vida, el agua es lo que nos mantiene vivos, no el alimento. Es más fácil que tú te mueras de sed que de hambre. Así es. Hace unos días me platicaba nuestra sobrina que su papá no quiere comer, está tomando líquidos, se ha mantenido, pero su misma piel está comiéndose a sí misma. Las proteínas que tiene se están consumiendo, entonces su cuerpo está alimentándose de él mismo. ¿Por qué? Porque él no ingiere ya alimento. Y eso es lo que sucede, que tu cuerpo sabe reaccionar ante circunstancias difíciles, incluso ante circunstancias agonizantes. ¿Por qué te estoy hablando todo esto? Porque el problema de todos nosotros es que si no tenemos el suficiente alimento y el suficiente recurso económico para poder estar tranquilos, no podemos vivir en paz. Ese es nuestro problema. Y no es que tú te acostumbres, es que tú sepas entender que Dios siempre va a proveer para nosotros de alguna o de otra manera. Amén. Así es. Lo que Él quiere es provocar que nosotros nos forcemos a tener fe. Porque la fe produce paciencia. ¿No es cierto? Es la paciencia la que produce fe. ¿Por qué? Porque mi paciencia va a provocar que yo crea más en Él. El problema es que somos demasiado impacientes. Y principalmente para la comida. No sé ustedes, pero yo necesito dominar eso. Cuando hay hambre en mí, lo que sea, hasta la carne que ya no sirve. Anoche yo terminamos el ayuno, mi esposa y yo ya tarde. Y yo dije, hay un pedazo de carne, mija. Estaba vieja la carne, mi esposa. Y le corto un pedazo, lo pongo a guisar. Y Fernanda dice, guácala, papá, ¿qué estás haciendo? A mí no me huele mal. Era tanta el hambre que a mí no me olía mal. Pero cuando la pruebo dije, santo Dios, de veras que el olor confunde a las personas. ¿Cuántos de aquí le dan enojo cuando no les sirven rápido de comer? Mira, no vengan para liberarlos. Son muchos los que tenemos que liberar. Continúe conmigo. Fíjate de Jehová, verso 5, de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que muchas veces nosotros estamos más apoyados en nuestra propia prudencia, en lo que nosotros podemos hacer, en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia capacidad e inteligencia y sabiduría, que nosotros dejamos a un lado a Dios. Y una prueba muy sencilla y simple es cuando Jesús va camino a un lugar y un joven rico se le acerca y hace todo el ritual completo, se le hinca la rodilla y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Es un ritual lo que él hace, hinca su rodilla y trata de adorarle, pero con conveniencia. Dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús discierne que su alabanza y su ritual no es correcto, entonces le dice, ¿por qué me llamas bueno si no hay ni uno bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Si
si no hay ninguno bueno? Y Jesús continúa y le dice: ok, ¿has guardado los mandamientos? No matarás, no adulterarás, no robarás. ¿Qué dice el proverbio? Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. El joven no se olvidó de eso. El joven no se olvidó de eso. Pero cuando vino aquí y dijo esto: honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Jesús le dice: ven y vende todas tus riquezas y dáselo a los pobres, ven y sígueme. Pero hay algo en medio de ese versículo que me asombra, que después de que Jesús lo ve, le dice que lo amó. ¿Por qué lo amó? Porque ese joven había cumplido en la primera parte de los requisitos que Dios había establecido, que su ley estaba grabada en su corazón, pero se había fiado en su propia prudencia, se había apoyado en su propia prudencia. Su capacidad humana era más aún que Dios. Por eso su riqueza sobrepasó su vida y fue más importante su riqueza que el Dios que le da esa riqueza. Y a muchos de nosotros eso nos pasa. Te doy un gran ejemplo y simple y sencillo. Mucha gente dice: no, es que a mí el dinero no me mueve, pastor. Ok, ¿cuánto estás ganando? 2,000 pesos a la semana. Gloria a Dios por eso. 3 meses le suben a 6,000 pesos el salario. Esa persona ya no es la misma. Empieza a comprarse ropa, empieza a llegar, empieza a hacer planes. Yo creo que ya alcanzó a la mensualidad de mi carro, voy a sacar un carro. Empieza a hacer planes para empezar a ajustar su vida de acuerdo a lo que gana. Yo no sé si tú tienes tu vida ajustada de acuerdo a lo que ganas, pero si tu vida está ajustada de acuerdo a lo que ganas, te digo una cosa: estás siendo engañado. Porque mi vida no se ajusta de acuerdo a lo que gano. Mi vida se ajusta de acuerdo a la misericordia y a la gracia y al poder que Dios tiene sobre mí. Aleluya. Ese aplauso se lo van a ustedes. Entonces, cuando tú tu vida la ajustas de acuerdo a lo que ganas, tú empiezas a darle más importancia a eso. Y resulta que tienes 5 meses ganando una cierta cantidad más de lo que tú ganabas y empiezas a hallar seguridad. Tienes un año y te sientes bien seguro. Nada sucede a tu alrededor, nada pasa a tu alrededor. Pero de repente hay un recorte de la empresa y te toca ese recorte. ¡Pum! Te cortaron tus alas. ¿Te quedas con deudas? ¿Te quedas con una mentalidad de un estilo de vida diferente? Y que tienes que volver a buscar trabajo que no te van a pagar los 6,000 pesos, que vas a ganar el mínimo. Entonces empiezas a frustrarte. ¿Por qué? Porque empiezas a ver que la cantidad de pago del nuevo trabajo no ajusta con tu estilo de vida, porque cometiste el error de ajustar tu vida de acuerdo a lo que ganas. Pero cuando tu identidad es en Jesucristo, el dinero, por más grande que sea en cantidad, no sobrepasa sobre ti, sino que entiendes que todo proviene de Dios. En lo mucho soy fiel y en lo poco también soy fiel. Aleluya. Porque fue una regla que Dios estableció. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho también te voy a poner. Porque no se trata de cuánto ganas. Despójate de esa mentalidad. Dios no tiene como un estándar de bendecirte de acuerdo a lo que tú ganas. Incluso te tengo que decir algo, y es una gran verdad, y también para nuestros amigos de las redes: Dios no bendice de
acuerdo a lo que tú le das, sino de acuerdo a tu obediencia. Así es. Amén. Ser obediente nos cuesta trabajo. Estamos trabajando mucho sobre esto en el liderazgo, responsabilidad y compromiso. ¿Por qué? Porque la obediencia, el que alguien me mande, el reconocer a alguien como autoridad, como que me cuesta trabajo. No, mi única autoridad es Jesucristo. Sí, amén, yo lo sé, es también mía, pero Dios puso un orden. Así es. Y Dios puso un orden también en la iglesia. Y tú no puedes estar por encima de tu líder. Ni tu líder puede estar por encima de ti tampoco. Sino que todos somos uno en Jesucristo. Pero eso no quiere decir que las responsabilidades sean iguales. Mi responsabilidad es mucha sobre de ti. Pero eso no quiere decir que yo estoy por encima de ti. No me malinterpretes. Y ese es el grave problema que nosotros tenemos como identidad. Amén. Amén. La clase especial de ofrenda, que es la primera primicia, quien lo presentó primeramente, se lo dije la semana, fue Abel y Caín en Génesis capítulo 4, verso 3. Al ofrendar a Dios las primicias, es porque se le reconoce como Señor y dueño y dador de todo. Y todo lo que nosotros poseemos lo debemos a Él y a su bendición. Proverbios capítulo 3, verso 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Verso 10. Lo pueden leer. 1, 2, 3. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El problema es que siempre nosotros queremos dar para que Dios nos bendiga. No, lo que primero está para que Dios te bendiga es que, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Cuando Dios te bendice, no es por lo que tú das, lo repito otra vez, es por cuanto tú obedeces. Así es. Amén. ¿Obedeces a quién? ¿Al hombre? ¿O cuando alguien se para y pide los diezmos y las ofrendas? No. El apóstol Pablo dijo: cada quien dé como propuso en su corazón, no con tristeza, sino con alegría, con gozo. Y ya hemos aprendido que es alegría y que es gozo. O me regreso. Cuando tú consagras a Dios tus bienes, cuando tú dices: Señor, mis bienes te van a honrar. Sí. ¿Cómo es? Ya lo dije, ¿cómo es? Cuando tus bienes no son más importantes que Dios. Así es como tú honras a Dios con tus bienes. Cuando tus cosas materiales no son más importantes que Dios. Cuando tu trabajo no es más importante que Dios. Porque cuando tú honras a Dios, Dios te hace responsable. Y mira, te digo una cosa, te levanta con alegría, con gozo, para que tú salgas a trabajar con aquella intención hermosa de que tú vas a hacer lo mejor en ese trabajo. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos da la capacidad, la inteligencia, la sabiduría, incluso para hacer riquezas, también lo dice Proverbios. Pero muchas veces tú no honras a Dios el domingo y toda la semana, el domingo en la noche dices: ay, ya mañana es lunes. ¿Es que no honraste a Dios con tus bienes? ¿No bendijiste a Dios con alegría y con gozo? Que te cuesta trabajo cuando tú sabes que Dios te ha permitido trabajar y te ha dado la gran bendición de tener ese trabajo, y que tienes que ir con gozo y con alegría, y tienes que ser responsable, y tienes que tener un compromiso impecable con ese trabajo. ¿Por qué? Porque eres tú el que es importante. Porque es Dios el que te hace importante. Cuando tú muestras eso, ¿qué dice la Escritura?
Verso 13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Eso quiere decir que cuando tú le brindas toda tu adoración y toda tu alabanza y todo tu ser a Dios a través de la alabanza, Dios te da la sabiduría y la inteligencia para que el día lunes tú salgas a trabajar con gozo y con alegría. Ahora te das cuenta de la importancia de venir al culto. Sí, amén. Porque no me digas que tú en tu casa haces tu culto. Porque dice que entonces hallarás gracia delante de quién? De Dios y de los hombres. Esa es la gracia que Dios te da. Que cuando tú sabes dar, que no lo das con tristeza y que entiendes verdaderamente el efecto que tiene cuando tú brindas a Dios todo. Y para empezar, tú y yo tenemos un compromiso muy grande. Y para terminar, tú y yo sabemos que tenemos una responsabilidad muy grande. ¿Cuál es? Ser obedientes. Responsabilidad. No sé cuántos quieren que todo el año les vaya bien. Levanta tu mano si quieres que todo el año te vaya bien. ¿Ok? Te he dado la mejor noticia. No menosprecies la ley de Dios. Grábala en tu corazón. Honra a Dios con todos tus bienes. Bendice a Dios siempre. Da gracias a Dios. Y Él te dará la sabiduría y la inteligencia para que halles gracia delante de Dios y delante de los hombres.